Como pastor muchas veces me toca dar consejo a la gente. Gente de la iglesia, por supuesto, y a veces vienen personas que no son de la iglesia, pero vienen buscando consejo sobre, a veces, una variedad de cosas. Gente de todo tipo, ¿no? Hombres, mujeres, de todas las edades, de todos los trasfondos sociales. Y muchas veces se van sorprendidos. Porque cuando llegan, por lo general tienen un problema normal, es lo que uno espera, y por lo general es un problema con otra persona. Están convencidos de que en general el problema es la otra persona, o por lo menos se dan cuenta de que el problema está en esa relación entre ellos y la otra persona. Y ellos vienen buscando la forma de arreglar esa relación. Y yo lo que les digo siempre es de que en realidad el problema es más serio de lo que ellos se dan cuenta. Nosotros en la vida tenemos dos clases de relaciones. Existen las relaciones horizontales, yo con mi esposa, por ejemplo, o con mis hijos, entre personas, entre los que somos iguales, con un amigo, con mi padre, con mi madre, con algún familiar. Y nos duele mucho cuando estas relaciones no andan bien. Y entonces es natural que vamos a querer arreglar esa relación, componer la relación que está mal. Pero yo siempre les digo, en realidad el tema es más profundo. Y yo algo de consejo a lo mejor les puedo dar, alguna sugerencia en cuanto a cómo mejorar esa relación, pero el problema de fondo es más serio. Y el problema de fondo es de que, así como cada uno de nosotros tenemos muchas relaciones con otras personas, aquellas relaciones horizontales, también existe otra relación, y es la más importante, la relación vertical, la que debe existir entre nosotros y Dios. Y en realidad cuando tenemos problemas con los demás es porque algo anda mal con esa relación vertical. O sea que los problemas que estoy viendo a mi alrededor son síntomas en realidad de algo mucho más serio y mucho más profundo. Y por lo general la gente es muy respetuosa, pero me miran como, ¿de qué me está hablando? Y muchas veces uno detecta algo de frustración, porque ellos lo que buscaban era la solución puntual a su problema, lo que ellos habían analizado. Porque todos llegamos con una estructura. Entendemos la vida así. Entendemos a los demás con una estructura ya formada en nuestra cabeza. Y también, como cuando vamos al médico, y yo sé que esto les vuelve loco a los médicos, pero llegamos al médico y por lo general nosotros ya tenemos una idea de lo que nos pasa. Ya nos hemos autodiagnosticado. Entonces vamos simplemente para que el médico nos confirme el diagnóstico y nos dé algún remedio que de otra forma no podemos conseguir. Y por ahí nos molesta cuando el médico dice, no, vamos a hacer análisis. El problema puede ser más profundo. Y esta gente llega, y yo les digo, el problema es más profundo, es mucho más serio. Y muchas veces se van pensando, no sé lo que pensarán, pero se van con cierta frustración. Y yo los entiendo. Cuando yo voy con el coche al mecánico y le digo, quiero que me cambies el aceite, sinceramente no quiero que me diga, y de paso vamos a sacar el motor entero y vamos a desarmar porque... No, te pedí que me arreglaras esto nada más. Pero la verdad es de que nuestro problema es más serio. Y es más profundo. Y la solución que nos hace falta es radical. Nosotros en estos días vamos a estar viendo en el Evangelio de Juan algunos encuentros que Jesús, cuando Él estaba durante su vida, durante su ministerio, encuentros que Jesús tuvo con diversas personas. El Evangelio es hermoso. Vemos
en el Evangelio de que hay por lo menos 7 milagros y hay 7 discursos de importancia, que todos sirven para cumplir con el propósito del libro. Y el propósito del libro lo encontramos terminando el libro de Juan. Si vamos a donde va terminando el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 31, Juan mismo, el discípulo de Jesús, el que escribió este Evangelio, Juan mismo nos dice cuál ha sido su propósito al escribir este libro. Dice en el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Jesús hizo un montón de cosas y eso siempre me causa cierta intriga, curiosidad. ¿Cuáles son esas cosas? Pero Juan nos dice, las que se escribieron, tienen un propósito. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces ahí lo hace muy claro. ¿Cuál es el propósito? El primer propósito es que entendamos quién es Jesús. Tiene que ver con la identidad de Jesús. Si entendemos quién es Jesús, en base a ese entendimiento, se tiene que ir acomodando nuestra relación con Jesús. Y en base a acomodar nuestra relación con Jesús, hay un beneficio, lo que más nos hace falta, dice, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. El secreto de la vida se encuentra en este Evangelio. Para que nosotros entendamos de qué se trata, Juan nos da 7 discursos importantes de Jesús, 7 milagros de Jesús y un montón de encuentros con distintas personas. Y podríamos estudiar cada una de estas cosas nos llevaría mucho tiempo, pero para un poco entender esto de Jesús, su relación con nosotros y esto del cambio de vida que Él ofrece, el regalo de la vida que Él ofrece, vamos a encararlo de esta forma, vamos a estar viendo los distintos encuentros que Jesús tiene con diversas personas. Y en esta noche vamos a ver la historia del encuentro de Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Y lo que vamos a encontrar es de que Jesús se encuentra con muchas distintas personas. Personas de alto rango social, personas de muy bajo rango social, personas muy bien instruidas, otras personas más ignorantes, personas que tienen mucha necesidad, personas que se creen ya saber todo. Y yo creo que, de cierta forma, en algunos de estos relatos, cada uno de nosotros nos podemos encontrar. En verdad, por ahí, en ciertos momentos de nuestra vida, estas personas que vamos a ir encontrando nos representan en distintos momentos de nuestra vida. Hay algo de nosotros en cada uno de estos individuos. Y lo que me llama la atención es de que en cada encuentro salen temas de la identidad de la persona, la identidad de Jesús, la identidad de Dios y temas de la relación entre nosotros y Dios. Y en cada caso, Jesús rompe los esquemas de la gente. Vienen con ciertas presuposiciones, vienen con la idea de que, ya entendemos bastante nosotros. Y Jesús enseguida les hace ver de que no han entendido tanto y que hace falta una reestructuración de sus ideas. Deben reacomodar sus pensamientos y que hace falta un cambio profundo que llega a lo más profundo de su alma. Y vamos a ver que en casi todos los casos la persona se siente bastante incómoda porque nunca es grato encontrar de que no hemos entendido bien las cosas hasta ahora, pero que el final del encuentro produce siempre una vida nueva si están dispuestos a acatar lo que Jesús dice. Entonces comenzamos con
Nicodemo, Juan capítulo 3. Y en el primer versículo, Juan describe cómo es este hombre. Dice, había, versículo 1, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y muy importante esto, dice, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces empezamos con esta pregunta, ¿quién era Nicodemo? Sabemos que era un hombre de importancia, era un fariseo. Ahora, nosotros en nuestros días, para nosotros un fariseo es una persona que no nos gusta. Fariseo significa una persona hipócrita. Y es cierto de que muchos de los fariseos en la época de Jesús eran personas que yo creo que no nos gustaría mucho conocer. Eran personas que se creían muy santos, se creían muchos de ellos superiores a todos los demás. Pero no eran todos así. Y en realidad esta línea de los fariseos había empezado bien. Eran personas que tenían una preocupación por la palabra de Dios. Pero con el pasar de los años se habían vuelto cada vez más estrictos, más legalistas. Ellos se habían ido agregando a la palabra de Dios ideas propias, inventando reglas que Dios nunca había dicho, pero que ellos sí habían agregado a la enseñanza de la palabra de Dios. Y usaban todo esto para crear una diferencia entre ellos y todos los demás. Eran bastante respetados dentro de todo en el pueblo de los judíos. Y ser un fariseo significaba por ahí tener una posición acomodada en la sociedad, significaba tener autoridad. Sabemos que este señor, Nicodemo, era uno de los que participaban del Sanedrín, de lo que vendría a ser la legislatura de aquella época. A pesar de todas estas cosas negativas, vemos de que es un hombre, creo que un hombre de bastante sinceridad. Y viene con preguntas que, aunque vamos a ver que Jesús le cambia mucho el planteo, no son preguntas irrespetuosas, creo que son buenas preguntas dentro de todo. Lo que va a ser sorprendente es la forma que Jesús contesta. ¿Nicodemo era simplemente un curioso? Pues yo me pregunto si él estaba sintiendo la necesidad de algo más allá. Y él, como conocedor de la Biblia, y él como persona que al conocer la Biblia esperaba el Mesías de Dios, creo que podemos tener la idea de que estaba buscando la verdad, aunque todavía no había entendido. Y él observando y viendo la vida de Jesús y viendo su ministerio, había cosas que no encajaban, cosas que no lograba entender. Veía cómo Jesús predicaba y predicaba con cierta autoridad, y sin embargo Jesús no había estudiado en las mejores universidades, como él lo había hecho. Jesús no había estudiado, por ejemplo, con Gamaliel, un famoso profesor de aquellos días. Jesús tampoco no era de Jerusalén, y hubieran esperado de que el Mesías fuera de Jerusalén. Jesús era de Galilea, de una provincia lejana, y hablaba con un acento distinto. Era obvio de que no era de la capital. Entonces había cosas que no encuadraban. Entonces venía Nicodemo y decía, sabemos que has venido de Dios, es obvio. Profeta debe ser, por lo menos. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y así, por lo menos en el relato de Juan,
Jesús le corta ahí nomás. Y la pregunta que iba a hacer Nicodemo queda como flotando en el aire. No llega a ser la pregunta. ¿Quién eres en realidad? ¿Eres el que esperamos? ¿Eres el Mesías? Quizás iba a preguntar. O quizás iba a decir, puede ser que seas el Mesías, pero sinceramente no entiendo esto. ¿Cómo puedes ser el Mesías y eres de Galilea? No sabemos bien cuál es la pregunta que va a hacer, porque Jesús sinceramente no le interesa. Porque Jesús sabe cuál es el problema de fondo. Y Jesús va directo al grano y encara su problema de fondo. Pero Jesús lo da, la enseñanza que le va a dar, al principio le va a costar entenderlo. Y sinceramente son cosas que a nosotros también nos cuestan entender. Entonces vemos en lo que sigue, Jesús le hace un planteo radical. Jesús, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué será eso? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y eso qué es? Nacer de agua, nacer de Espíritu. ¿Qué puede significar? Y Jesús se lo está diciendo con tanta confianza. Cuando dice de cierto, está diciendo amén, amén. O sea, esto es verdad. Esto es de mucha importancia. Lo que te voy a decir es palabra de Dios, escucharlo. Esto es de importancia. Y lo que le dice le cuesta entenderlo. Así nos sentimos muchas veces, ¿no? Con Dios, estamos buscando a Dios y no entendemos nada. De cierto te digo, es importante, presta atención, para la oreja, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y a mí se me hace de que el pobre Nicodemo ya se mareó. ¿De qué está hablando? Más abajo vemos que Jesús le dice, tú que eres maestro de Israel, ¿no entiendes esto? No le ayuda mucho. Empieza a perder confianza, me parece, porque entra como un hombre de autoridad. Y yo creo que hasta puede ser que haya habido cierta prepotencia. Un hombre de importancia, miembro del Sanedrín, y como de que yo voy a hablar con este rabino rústico de Galilea, y yo voy a ser muy respetuoso con él, pero va a ser un honor que él me reciba, y vamos a hablar de igual a igual, y Jesús le patea el tablero. Y Jesús les regaña, le dice, pero tú te haces maestro de Israel y no entiendes esto que es de tanta importancia. Y creo que lo deja, pobre Nicodemo, lo deja tambaleando. ¿Qué significa todo esto que ha dicho Jesús? Esto de nacer de nuevo, esto de nacer de agua y del Espíritu. ¿Cómo podía entenderlo Nicodemo? Y de paso volvemos a lo que dijo Juan, que todo lo que encontramos es para que nosotros también entendamos quién es Jesús, que también creamos y que nosotros también podamos tener vida nueva. Entonces, ¿cómo lo entendemos nosotros? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una frase que en el principio parece sencillo, pero es un poco más complicado de lo que parece. Por empezar, cuando lo estudiamos en griego, son dos palabras que pueden ser un poco difíciles de interpretar. La primera palabra, nacer, por empezar, si se acuerdan de su gramática, es pasivo. O sea, es un verbo que habla de que
debemos hacer algo, pero que no podemos hacerlo. Es algo que se nos hace. Yo por eso puse en el título de que debemos ser regenerados. No es de que yo me hago nacer, sino que necesito que otro me haga nacer. Entonces ya es complicado porque es algo, si yo quiero entrar al reino del cielo, es algo que otro me tiene que hacer a mí. ¿Y cómo entiendo eso? Y la segunda palabra dice, es necesario que sea regenerado. La segunda palabra que se ha traducido en esta traducción, de nuevo, y no está mal esa traducción, pero en griego también se puede traducir de arriba. O sea que puede decir, tienes que ser regenerado de nuevo, ¿cómo se entiende eso? O de arriba, que tampoco, ¿cómo entendemos eso? Ahora, cuando Jesús lo dice, es obvio de que Nicodemo lo entiende como de nuevo, que debo ser regenerado de nuevo, porque dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y ya vemos el doctor de la ley que ya está confundido y hace una pregunta que es bastante bruta. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Ahora, es posible que Jesús haya querido decir nacer de arriba. Porque vemos más abajo, en el capítulo 3, versículo 9, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo entiendo todo esto? Respondió Jesús y le dice, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Jesús dice, tú te crees gran autoridad, pero yo hablo con verdadera autoridad, porque yo no soy simplemente un rabino más. Y yo hablo de lo que sé, hablo con una autoridad que va más allá de un simple rabino. Y dice en el 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea que Jesús está marcando una diferencia entre esta existencia normal que conocemos, la existencia física, vivir sobre este planeta, comer, caminar, pero dice que hay una realidad más allá y yo soy de allá y mi autoridad se deriva de eso. Y estoy hablando de algo que tiene que ver no solamente con este mundo, sino con esa realidad superior, la realidad celestial. Si os he dicho cosas terrenales, ¿no creéis? ¿Cómo vas a creer si os dijere las celestiales? Y dice en el 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿De quién está hablando? Está hablando de sí mismo. Está hablando de su origen, de que yo no soy un ser humano más, de que yo soy Dios encarnado, lo que dice en el primer capítulo de Juan. El que ha venido de Dios, el Hijo de Dios, hecho carne. Entonces está hablando de que Él viene de arriba. Entonces podemos entender también de que a lo mejor Jesús está diciendo, este nacimiento, este nuevo nacimiento, es un nacimiento que viene de arriba. Entonces es una regeneración, algo que no está en nuestro poder hacer, y viene de arriba. ¿Y cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos nacer de nuevo? ¿Cómo entendemos nacer de arriba? ¿Cómo se entiende? Jesús busca de aclararlo un poco. Pero acá por ahí crea nuevas dudas. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significa lo que naciere del agua, lo que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios? Y hay diversas opiniones.
nacer de agua, para algunos, significa el primer nacimiento, el nacimiento físico. Sabemos que cuando nace un bebé, bueno, no vamos a entrar en los detalles. ¿Cuántos estuvieron cuando nació su hijo? Hay gente que entra, filma. Yo estuve, pero con los ojos cerrados y con la mano agarrada. Creo que sufrí más que mi señora. Sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Nos entendemos. O sea que quizás se está hablando del primer nacimiento físico y es una interpretación muy posible. O sea que quizás Jesús está diciendo, para entrar al reino de Dios es necesario un primer nacimiento, el que tenemos todos, pero también un segundo nacimiento, y ahí avala el concepto de Nicodemo, un nuevo nacimiento, pero en el versículo 6 lo aclara, dice un nacimiento espiritual. Otra idea que por ahí también puede ser es de que a lo mejor se refiere al arrepentimiento. La idea de que en el bautismo de Juan, por ejemplo, había un bautismo que el bautismo no producía nada en sí, pero era representativo de un cambio que había existido en el corazón y un lavado que Dios hacía de la persona. Lo que sí queda claro es de que hace falta un nacimiento, y este nuevo nacimiento no es el nacimiento original, no es entrar por segunda vez en el vientre de nuestra madre, sino que es un nacimiento espiritual. Vamos acercándonos más a lo que Jesús quiere que Nicodemo entienda y lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. Es necesario para disfrutar de las bendiciones de Dios, es necesario para tener una relación correcta con Dios, es necesario para entrar al reino de los cielos y todo lo que eso implica. Es necesario nacer no solo una vez, sino nacer una segunda vez, y este nacimiento es un nacimiento espiritual. Nicodemo hace una pregunta que de cierta forma son dos preguntas. O son dos preguntas que van al grano. Y son buenas preguntas. En el versículo 4 dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo funciona esto? ¿De qué se trata? Y cuando leemos su pregunta, a lo mejor pensamos, está un poco aturdido y hace una pregunta bruta, y yo creo que es así en parte, pero también creo que estás preguntando algo mucho más profundo. Está preguntando un hombre ya hecho, un hombre ya maduro, un hombre que hace años nació y ya creció y es lo que es. ¿Cómo puede un hombre ya formado, con todos sus hábitos, con su forma de pensar, con todas esas cualidades que hacen que sea lo que es, cómo puede ser cambiado? ¿Es posible el cambio del ser humano? Y muchos dirían que no. Cuando ya llegamos a cierta edad, somos lo que somos. Podemos debatir si es por efecto de nuestra cultura, si por nuestra familia, por nuestros genes. Pero creo que llegamos al punto en que decimos, soy lo que soy y no me van a cambiar. Para bien o para mal soy lo que soy. ¿Cómo puedo ser transformado? ¿Cómo puedo ser cambiado? ¿Cómo puede haber un cambio en mí tan profundo de que se refiera a ese cambio, se le llame un nacimiento nuevo? ¿Cómo puede producirse tal transformación en un ser humano? Y la segunda pregunta que hace también es muy buena. En el versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto?
Primera pregunta, ¿realmente puede ser cambiado el hombre? Segunda pregunta, ok, Jesús está diciendo que sí, hace falta un nuevo nacimiento, pero ¿cómo se produce? ¿Qué paso debo tomar? Está muy bien esto del espíritu, está muy bien esto de un nacimiento espiritual, pero es como que es algo que está fuera de mi control. ¿Qué debo hacer yo? Y Jesús explica, y las explicaciones son muy importantes. Por empezar, aclara de que en realidad lo primero que sucede es algo que viene de Dios. Dios es el que toma la iniciativa. En el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene. Versículo 8. Ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que nace del Espíritu es por influencia del Espíritu. Y habla sobre el Espíritu y lo compara con el viento. Y aquí hay una especie de juego de palabras. En griego, la palabra espíritu y la palabra viento es la misma palabra, es neuma. Uno de los libros que estaba leyendo esta semana decía, por lo menos el autor imaginaba que a lo mejor en esta noche que estaban Nicodemo y Jesús sentados juntos en la ciudad de Jerusalén, que a lo mejor soplaba el viento esa noche y podían sentir el viento, a lo mejor podían escuchar el viento. Y Jesús dice, lo que te estoy explicando es como el viento. El Espíritu de Dios, el que trae esta regeneración, es como el viento. ¿Y cómo es el viento? El viento va donde quiere. El viento hace lo que quiere. El Espíritu de Dios es activo y es soberano. Si uno viaja por las pampas, o pasa lo mismo en Estados Unidos, hay zonas de los Estados Unidos donde hay muy pocos árboles y mucho pasto, parecido a las pampas, un pasto muy largo, muy alto. Y a mí me encanta, uno va subiendo una colina y el viento, hay mucho viento, y se producen como olas en el pasto, y uno ve el movimiento. Uno no ve el viento, pero uno ve el efecto del viento. Y el viento es algo que puede ser de mucho beneficio. Hay ciertas zonas en Kansas donde son miles de kilómetros cuadrados donde casi que no hay un árbol y pasa el viento casi constantemente. Y entonces han puesto estos molinos modernos con las hélices y con los, ¿cómo se llaman? Los generadores para producir electricidad. Y son enormes. Y el viento pasa y se genera electricidad con el movimiento del viento. El viento puede ser algo que trae mucho beneficio. Si vamos al mar, también vemos su efecto. Es algo que es visible, lo sentimos, vemos las olas. Y ahora no tanto, pero hace años, casi todo el comercio del mundo se movía en base a barcos a vela. El viento daba un beneficio de mucha importancia. De la misma forma, el viento, si quería, dejaba de soplar y te dejaba parado el barco. Así con estos molinos también, a veces hay días en que no sopla el viento y no se produce nada. Porque no hemos logrado controlar el viento, sí podemos sentir su beneficio, sí podemos aprovechar, pero no controlamos el viento. Y lo que es más, a veces el viento, todo lo contrario, se vuelve peligroso.
En esos casos, cuando viene una tormenta fuerte, tienen que trabar el molino, tienen que parar las hélices para que no se muevan, porque si van demasiado rápido pueden destruirse. Y así un barco en el alta mar también a veces tienen que bajar las velas, porque el viento está fuera de control. Y Jesús está diciendo, el viento es así, trae un beneficio, pero nosotros no lo controlamos. Pero sí nos llega, y lo sentimos. Y no lo podemos visualizar, pero sentimos su efecto. Y así es el Espíritu de Dios, que llega a nosotros con sus beneficios. Nicodemo era un estudioso de la Biblia, y él hubiera sabido de que en el libro de Génesis, que cuando habla de la creación del hombre original, de que enseña de que Dios había hecho al hombre con sus manos, por decirlo así. Lo había formado, pero todavía no era alma viviente. Y solo cuando Dios respiró su neuma, su viento, su aliento, le da nueva vida, le da vida original al hombre. El viento llega, el Espíritu llega. Vemos su efecto. El viento trae los beneficios. El Espíritu trae beneficios de Dios. El Espíritu trae vida nueva. Entonces, la primera parte de la explicación es de que esto debemos entender de que es algo que viene de Dios. Es un regalo que Dios hace. Es la gracia de Dios que nos llega. Llega el mensaje de Dios. Llega la gracia de Dios, llega el Espíritu de Dios y somos cambiados por Dios. Pero Nicodemo todavía está haciéndose la pregunta, pero yo ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso que yo debo dar? ¿Qué tengo que hacer yo? Y debemos entender de que este es un hombre responsable, un hombre que ha hecho todo bien, un hombre que estudió, que después hizo su carrera, es un modelo de hombre. Ha cuidado bien a su familia, ha hecho todo lo que la sociedad le ha pedido. Y está con esa idea de que algo tiene que poner. Tiene que ofrecer un sacrificio en el templo. Tiene que dejar alguna ofrenda. Tiene que estudiar algo. No pasó gran parte de su vida estudiando con los profesores más importantes de Jerusalén. ¿No será que tengo que estudiar algo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y esto de que viene de Dios le complica. No entiendo qué tengo que hacer. Entonces Jesús se lo explica de otra forma. En los versículos 14 y 15 dice, es parecido a esto, para que lo entiendas. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros esto lo leemos hoy en día y decimos, ¿y esto de nuevo? Pero esto para Nicodemo era más fácil, porque era una alusión, una referencia a una historia que él hubiera conocido muy bien. Si después quieren buscarlo en su Biblia en casa, está en el libro de Números. Y en el libro de Números creo que el capítulo 21, Números capítulo 21, relata la historia de cómo los hijos de Israel, ¿se acuerdan? Habían salido de Egipto, Moisés había entrado. ¿Se acuerdan toda la historia de que se han visto la película de Charles Heston, de cómo las 10 plagas y no querían dejarlos ir y por fin los liberan, y después el milagro del Mar Rojo, el mar se abre, pasan caminando en tierra seca, después Dios destruye al ejército de los egipcios y ahora están solos en el desierto. Y después de tantos milagros de parte de Dios,
después de tantas cosas que Dios ha hecho a su favor, no están conformes. Los hijos de Israel se ponen a quejarse, se quejan de Dios y se quejan de Moisés, el líder que Dios había puesto sobre ellos. Entonces Dios manda un castigo. El castigo es muy sencillo. Empiezan a entrar, hay una plaga de serpientes venenosas. Por donde caminaban había una serpiente venenosa y empezaba a morder la gente. Y empezaban a morirse por el veneno de las serpientes. Y el pueblo se da cuenta de que esto no era simplemente algo natural, sino que venía de Dios. Habían pecado contra Dios. Y la consecuencia era la muerte. Entonces, frente a esta plaga, y preocupados, asustados, van y hablan con Moisés. Y dicen, nosotros hemos pecado, es nuestra culpa. Nosotros nos hemos quejado contra ti y, más importante, contra Dios. Entonces le pidieron a Moisés que hablara con Jehová. Entonces Moisés dice, está bien, y va y habla con Dios y dice, tu pueblo se muere. Los has sacado de Egipto. Y sí son rebeldes, pero le pide que tenga misericordia de ellos. Entonces Dios propone una solución extraña y sencilla a la vez. Dice, vas a hacer así. Vas a poner un palo en medio del campamento y vas a fabricar una serpiente de bronce. Y esa serpiente la vas a clavar en el palo. Y vas a tener un mensaje para el pueblo. Le vas a decir al pueblo, todo aquel que mire, que simplemente mire, que mire la serpiente colgado en el palo en medio del campamento, todo aquel que mire va a vivir. Y así hicieron, y así sucedió. Interesante, ¿no? La serpiente, que era producto de su propio pecado, el veneno, que era producto de su propio pecado, un símbolo de su pecado clavado en la cruz, como tomando su culpa y asignando su culpa a ese objeto y clavándolo en la cruz. La cruz. ¿Por qué digo la cruz? Porque Jesús hace una relación exacta, directa, entre lo que sucedió en el desierto y lo que va a pasar con él. Jesús dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el desierto Dios hizo una representación del pecado del pueblo y lo clava en una cruz. Ahora, Jesús, el Hijo de Dios, ha llegado. Jesús, quien es inocente, Jesús, quien es Dios en la carne, Jesús que está sentado frente a frente con Nicodemo y le dice, ¿sabes qué va a pasar? En algunos meses, en un par de años, para terminar mi ministerio, va a suceder exactamente lo mismo. Jesús, desde el primer momento de su ministerio, tenía la conciencia de que su camino terminaba en la cruz. ¿Para qué?
para cumplir el mismo rol. Para que nosotros, Nicodemo, y nosotros también, simplemente mirando, pudiéramos ser salvos. Lo que sigue, el versículo 16, es por ahí el versículo más famoso de toda la Biblia. Y está vinculado con esto. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice Juan en el capítulo 20, versículo 31? ¿Por qué se escribe esto? Para que sepamos quién es Jesús y que creyendo en Él tengamos vida eterna. En el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y nos advierte, en el versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Buenas noticias. Si creemos no somos condenados, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que creer. Y por ahí nos cuesta entenderlo. Estamos convencidos de que algo tenemos que hacer. Simplemente creer. Simplemente mirar. Puede ser que en el libro de Números, puede ser que haya habido gente que decían, pero tan sencillo no puede ser. Tan sencillo no puede ser. Y no miraron. No sabemos. Pero si no miraron, no se curaban. Pero todos los que miraban eran curados por Dios. Dios es un Dios justo. Y el pecado tiene que ser castigado. Pero siendo también un Dios de amor, encontró la forma de que el pecado nuestro sea castigado y que nosotros seamos salvos a la vez. Y la justicia extraña de Dios es esta, de que mandó a su propio Hijo a morir en nuestro lugar. Lo que había que hacer mucho. Lo que había que hacer, Jesús lo hizo todo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que Jesús fuera levantado, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que a Él mirara, simplemente mirar, simplemente creer, todo aquel que en Él cree, no se pierda y que tenga vida eterna. ¿Cómo habrá salido Nicodemo esa noche? Ha habido un cambio. Empezamos en el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Dice, un principal entre los judíos. Y en
16 versículos nada más. ¿Cuántos minutos de conversación no sabemos? Jesús le revolvió el mundo, le sacudió todos los conceptos, le tiró todo abajo. Empezó a armarlo de otra forma. No depende de vos, no depende de todo lo que has hecho bien, depende de mí. Y simplemente tienes que creer. Hizo, además, Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Señales, milagros, discursos, habló con mucha gente. Pero estas se han escrito para que creáis. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Debemos mirar a la cruz. Cristo murió por los pecados. Y su sacrificio es suficiente para todo aquel que cree. Y yo te pido en esta noche, por favor, mira la cruz.